Sin más prolegómenos, vamos a dar comienzo a la actividad programada en el evento, a cargo de los doctores Mario Gambacorta, Álvaro Ruiz y Héctor Garín. El doctor Mario Gambacorta, abogado, docente investigador, profesor de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de José de Paz, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la Universidad del Museo Social Argentino, de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Universidad Nacional de Hurlingham. Doctor en Ciencias Jurídicas, postdoctoral, autor de libros y numerosos artículos y publicaciones en Argentina y el exterior. El doctor Álvaro Ruiz es abogado, especialista en Derecho Laboral, ex subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación y ex docente de la Maestría en Relaciones Colectivas de Trabajo. Doctor Héctor Garín, le cedo la palabra. Bueno, primero muchas gracias a todos por estar presentes acá y la verdad que es un gusto enorme para mí poder presentar a dos amigos de la casa. Es decir, desde sus funciones en el Ministerio de Trabajo, cuando comenzamos nuestra tarea gremial, los adoptamos como amigos. Realmente los tomamos como referentes en todo lo que tenga que ver con el derecho laboral. Y entonces, bueno, hoy lo estamos invitando en estos momentos que son tan difíciles para el sindicalismo, tan difícil por lo que se trata de modificar el modelo sindical argentino, por todas estas situaciones que atacan a los gremios, a los sindicatos, y en realidad, como pareciera, la Secretaría de Trabajo para los sindicatos existe poco, no defienden al que debe defender, que es el que menos tiene o menos posibilidades de defensa tiene, que son los trabajadores. Claro, creo que está metido dentro de un ministerio del resguardo de alimentos, una cosa por el estilo es, donde está la Secretaría de Trabajo. En la alacena, ahí está. Pero bueno, veamos, los invito a escucharlos a los doctores, que además son absolutamente conocedores de todo lo que significa el derecho laboral y en particular, bueno, lo nombro no porque Álvaro no sea capaz de escribir, porque nos escribe diariamente sus apreciaciones que nos llegan en los WhatsApp, que los leemos. Pero acá el doctor Mario Gambacorta, ahí en la entrada del Centro Cultural estaba su libro que tiene que ver con nuestro trabajo y con nuestra actuación como sindicato. Así que bueno, los dejo con ellos, que seguramente es mucho más interesante que lo que yo les pueda decir. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Héctor, por la presentación. Es un gusto estar en la casa de AMAP. Uno se siente parte de esta casa y no, el mérito en la persona de Héctor y de todos y todas ustedes es el trabajo que viene haciendo la organización sindical y creo que es un buen ejemplo de cómo también los contextos y las actitudes que adoptan las autoridades administrativas del trabajo, la autoridad estatal en general, demuestra cómo se facilita o se complica el trabajo para las organizaciones sindicales. Y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar. Me voy a permitir hacer una breve reseña con Álvaro, que nos conocimos hace un ratito y hace 5 minutos acordamos que nos íbamos a repartir el tema, la temática de hoy en dos partes. Yo primero voy a hacer un marco general
y Álvaro específicamente va a abordar cuestiones vinculadas con la ley Bases, aunque seguramente después nos estaremos entrecruzando en nuestras exposiciones en un poquito más cada uno respecto a lo otro. Así que esa es un poco la idea de lo que compartimos y adelanto, nosotros alrededor de las 11 nos tenemos que retirar porque tenemos un congreso en Quequén de abogados laboralistas, abogados vinculados sobre todo con organizaciones sindicales, así que pedimos las disculpas del caso, seguramente Álvaro también lo hará. Bueno, sin más, y voy mirando el reloj acá, no es para cumplir los tiempos, voy a tratar de sintetizar o de explicar el escenario en el que nos encontramos, que como siempre, y aunque nos hagan creer o nos quieran hacer creer que hay verdades absolutas o un discurso único, que eso es creo que uno de los grandes problemas de los tiempos actuales, hay distintas miradas, hay distintos enfoques. Yo también voy a hablar desde una determinada mirada que vengo tratando de sistematizar desde hace algún tiempo, ya hace algunos años, que denomino el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales. Porque todos tenemos un posicionamiento y lo primero que yo señalo cuando hablo de este enfoque es que el objetivo, que es algo que quizás es tan evidente que a veces no los vemos, es poner las cuestiones en contexto y evidenciar los intereses en juego. Porque acá nada es inocente, en el buen o mal sentido de la terminología. Lo que está ocurriendo en el mundo de las relaciones laborales y en el mundo en general, del cual son parte de las relaciones laborales y el derecho del trabajo como parte de estas, no es casualidad. Y a medida que uno va analizando lo que ocurre y que viene cotejando y estudiando todos los marcos teóricos, que son otros enfoques contrapuestos profundamente a los que yo voy a decir, me acuerdo de una película que habla sobre la vida de Shakespeare que dice, todo es verdad. Bueno, si acá todo es verdad. Todo lo que está ocurriendo implica determinadas verdades. Los chinos dicen tu verdad, mi verdad, la verdad. Y acá hay verdades y hay modelos teóricos que es lo que, aunque no lo percibamos, cada vez se verifica más. Yo el 16 de octubre hicimos un congreso relacionado con el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales y que Álvaro también participó y junto a muchos otros y otras destacados juristas de Argentina y de Brasil. En la disertación de apertura yo señalaba, y el título que puse es la ley de bases como verificación de la hegemonía deslaboralizadora. Que esto suena medio complicado, ¿no? Pero no lo es tanto. La hegemonía deslaboralizadora es el concepto que, junto con otros colegas, yo impulso desde el enfoque crítico tutelar y venimos trabajando, que es el escenario que tenemos hoy en día. Hoy tenemos un escenario de una hegemonía deslaboralizadora, que no es otra cosa que la proyección de la hegemonía del modelo neoliberal, del fenómeno de la globalización económica neoliberal, que podemos situar su inicio en 1973 con la crisis del petróleo. En realidad, todas las estrategias y lo que está ocurriendo se vienen proyectando desde hace mucho tiempo antes. La palabra neoliberalismo se acuña por primera vez en 1938. Y hay distintos neoliberalismos, que creo que es otro de los problemas que tenemos en el presente, que hablamos de el neoliberalismo. No, hay distintas vertientes. Ahí se produce un famoso coloquio, o no tan famoso, y luego lo que estamos viviendo ahora empieza a discutirse en profundidad a partir de 1947 en una sociedad que se llama Sociedad de Mont Pelerin, que probablemente la mayoría de los humanos no conocemos, pero que es la que viene marcando el ritmo de todo lo que está ocurriendo hoy en día. Es la usina de pensamiento, el think tank del neoliberalismo, donde convergen las distintas vertientes y
Y particularmente lo que estamos viendo es la exacerbación y la profundización del modelo neoliberal, que como muchos expertos señalan, han entrado en una etapa de hiperideologización, que es la escuela austríaca. No es casualidad que la crisis del petróleo es en 1973 y el primer premio Nobel en 1974 es Hayek, que junto con Mises son los padres de la escuela austríaca. Y lo dramático, y me voy a permitir señalar, tratando de respetar los tiempos, algunas cuestiones, porque para entender lo que nos está pasando, tratar de entender y en algún momento tratar de dar una respuesta, tenemos que hacer un diagnóstico frente a esta hegemonía deslaboralizadora que lo único que hace en el mundo del trabajo es impulsar procesos, como vemos en la ley bases, de flexibilización laboral en un sentido desprotectorio. Lo que hay que ver, ya hablará Álvaro de eso, no me voy a meter ahora, si esto respeta el principio protectorio de nuestra Constitución Nacional, ordenado en el artículo 14 bis, y que yo se los decía a mis alumnos, y se los dije antes de que saliera la ley bases, para no hablar con el diario del lunes, y lo vuelvo a decir ahora, pero no es porque uno adivina el futuro, es porque estos son procesos. La ley bases entró en vigencia el 7 de julio. No hay una sola señal de que vaya a generar un impacto positivo en el llamado por algunos mercado de trabajo. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, hoy es 7, justo, 4 meses. No pretendo que haya transformado todo en esa lógica que se nos plantea. Al contrario, lo que vemos es el aumento de la precarización y de la desocupación. Y lo digo por datos oficiales. Pueden entrar a la página de INDEC y corroborar lo que estoy diciendo. No es que yo lo digo porque, ¿no? Uno en el ámbito académico tiene una deformación. Cada cosa que tiene que decir la tiene que fundamentar. Y tiene que citar la fuente. Bueno, vamos al INDEC. Los datos oficiales de este gobierno mismo señala el incremento de la pobreza, de la precarización, la indigencia, 11, y pico %. ¿No? Hay una tendencia que se potencia, dentro de la pobreza se potencia la indigencia. Lo que ya nos va marcando un modelo, que no es el modelo que nosotros suscribimos es la relación capital-trabajo 50 y 50 en términos de distribución. El modelo de la dictadura fue 70-30. Y el modelo que hoy estamos viendo, hoy ya está marchando a 80-20. Y algunos hemos señalado que este modelo termina en un 10-90. O sea, 10 dentro del sistema y el resto mejor o peor. Pero el diagnóstico no alcanza. La hora tampoco. El diagnóstico no alcanza. No alcanza con una contrahegemonía, no alcanza con explicar lo malo que es esto o lo bueno que fue el pasado. Porque lo que tenemos que actuar es sobre el hoy. Entonces, desde el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales, lo que planteamos es la necesidad de construir una hegemonía alternativa. Y creo que el gran problema que estamos teniendo es que siempre estamos discutiendo en el terreno del mundo del trabajo. No discutimos en el terreno del mundo del capital. Y lo que nosotros vemos en las relaciones laborales es cómo gestionamos, cómo administramos, cómo encauzamos el conflicto permanente entre capital y trabajo. Y ahí, los que estamos del lado del trabajo, porque yo digo desde donde hablo, en general muchos, no todos, porque sería injusto, muchos de los que están del lado del capital plantean que están del lado del trabajo y los resultados están mostrando todo lo contrario. Por eso hay que terminar con esto de que si le va bien a uno, nos va a ir bien a todos. Son generalizaciones, perdónenme, berretas, que no alcanzan para describir la realidad. No, hay muy pocos, particularmente al capital financiero concentrado, que hoy en la Argentina le está yendo muy bien. Entonces nos dicen, la economía está muy bien, ¿para quién? Yo los invito a ustedes a hacer inversiones en acciones, CDR, bonos, a ver la rentabilidad que tienen. Si no están en la lógica de los grandes inversores, y capaz que ganan un día, pierden el otro, porque esto está planificado
para encorsetar todo, por lo menos para el 80%. Entonces creo que para empezar a plantear algunas cosas hay que construir una nueva gramática laboralista, que sin alterar la sustancia de los principios protectorios del derecho del trabajo y de la lógica de la seguridad social, cosa que también nos merece otra reflexión, que es que todo lo que está ocurriendo no es porque hay solamente gente que es mala, por decirlo burdamente, entre comillas. No, acá estamos pagando también todas las defecciones, todos los errores que vienen cometiendo, o que venimos cometiendo, porque no me voy a poner en la colina de la pureza para señalar a nadie, desde particularmente ciertos movimientos progresistas. Y las defecciones también en el movimiento nacional, lo que llamamos el movimiento nacional y popular. Que esto es un fenómeno que se replica en el mundo y que se estudia en muchísimas universidades del mundo. Lo que está ocurriendo no es solo por culpa de la derecha, que la derecha está en una lógica, sino en la pérdida de rumbo que han tenido los progresismos y que sistemáticamente han tratado de adecuarse a los planteos neoliberales. Y esto es verificable con el Partido Socialista Obrero Español, con el Partido Laborista Británico, con lo que ocurrió en el peronismo en la década del 90. Los que supuestamente eran los reservorios de los pensamientos en otros lugares progresistas, yo no me considero dentro de las corrientes progresistas, sí me considero dentro de lo que considero el movimiento nacional, porque también lo digo desde donde hablo, pero hay una pérdida de rumbo de eso, la caída del muro, el colapso del bloque soviético, que no eran buenos en sí mismos para mí, porque cuando uno habla de esto, que sos comunista, no, a mí el sistema comunista no me gusta. Pero el sistema comunista era lo que le generaba, como decían Marx y Engels en su manifiesto, un fantasma al sistema capitalista para humanizarse un poco. Por lo menos cumplió esa función de fantasma. Yo hace mucho tiempo escribí un artículo, cuando cae el muro, digo, un fantasma que desaparece y se potencia todo. Ahora, para reflexionar un poquito, creo que frente a esta lógica, que me voy a permitir señalar algo, porque lo que estamos enfrentando no es solo una discusión económica, es una discusión profundamente política, ideológica, filosófica. La escuela austríaca no suscribe el sistema democrático, por lo menos no lo considera una prioridad. Y esto se lo puedo verificar con textos. Empezando por Mises, siguiendo por Hayek. Hay una famosa, recién le comentaba a Luis, hay una famosa entrevista de Hayek en el Mercurio de Chile en 1981, porque la primera experiencia neoliberal es en Chile, vía de facto, por golpe de Estado, es Pinochet, es el que lleva adelante el primer modelo neoliberal. O sea que ya su origen, como dirían los gauchos, está mal parido. Después vendrá el triunfo en las elecciones democráticas de Thatcher y de Reagan, en el 79 y 80. Pero Hayek, cuando visita Chile, lo dice y está documentado, que él prefiere una dictadura liberal antes que el mercado sea condicionado por lo que muchos teóricos llaman, para la escuela austríaca, el mito democrático, ¿no? La mitología democrática. ¿Por qué? Porque rechazan que la soberanía popular, y esto está documentado, pueda condicionar el libre mercado. O sea, que si vamos a discutir lo laboral, la salud, la educación y todo, tengan en cuenta este pequeño, no tan pequeño detalle. Esto es lo que estamos enfrentándonos hoy en día. Y frente a esto, yo no tengo todas las respuestas, no sé si tengo alguna, es que tenemos que pensar cómo se trabaja y cómo se responde y cómo se lucha frente a esto. Porque no solo estamos discutiendo un modelo económico,
Estamos discutiendo un proyecto político. Un proyecto político que tiene una larga tradición, que por cuestiones de tiempo no me voy a extender, pero que arranca en las lógicas contramayoritarias de modelos de democracia oligárquica. O sea, la democracia es funcional mientras no afecte la lógica de mercado. Y esto que yo estoy diciendo en 2 palabras, podemos tomar todos los textos desde 1920 en adelante donde esto se replica. Hay una obra muy interesante de 4 profesores de París-Nanterre que han hecho un relevamiento valiosísimo de todo esto, porque la discusión es de fondo. La discusión no es si subimos o bajamos una variable, es qué modelo de sociedad queremos. Y frente a esto, las promesas incumplidas de la democracia, como decía un filósofo italiano, han incidido en que la derecha venga con su respuesta. Y no nos olvidemos que el fascismo es una respuesta exacerbada del sistema capitalista. Y no sé si lo de hoy es fascista en el mundo, pero se le acerca bastante en algunos aspectos. Es muy complejo porque son distintas las lógicas en muchos países. Lo que sí estamos viendo es una respuesta exacerbada al fracaso de la globalización económica neoliberal, porque fracasó. Porque la guerra comercial, o sea, hicieron una lógica para abaratar costos e invirtieron en muchos lugares, externalizaron las empresas y les salió mal, porque uno de los lugares donde externalizaron se llama China. Y a partir de 1979 los chinos también vieron el fenómeno de la globalización y hubo un dirigente chino que dijo: no importa de qué color es el gato, lo importante es que case ratones. Entonces dijeron: vamos a adoptar la economía de mercado, no el capitalismo, la economía de mercado. Porque decimos, los chinos hicieron capitalismo. No, en China gobierna el Partido Comunista, pero adopta economía de mercado. Es una paradoja, o como ustedes quieran llamarla. Y ganó la guerra comercial. Y está ganando, ya la gana, los estudios decían el año 24, 25, está ganando la batalla en el desarrollo de la inteligencia artificial. Hace poco probaron un motor de inteligencia artificial comparándolo con los motores de empresas estadounidenses. Y ganaron en todos menos en un caso. Hicieron 10 pruebas, no me acuerdo exacto cuánto, pero una sola no superó al resto. O sea, explicitaron que ganan en la inteligencia artificial. También por una discusión que es solo lo privado o lo estatal y lo privado articulando. Esa es otra discusión. Entonces, para ir redondeando y dejando algunas... no quedar solo en el diagnóstico, el análisis, creo que hay que plantear una hegemonía alternativa. Y la generalidad alternativa, creo que para dar el primer paso uno tiene que tener en claro qué es lo que quiere impulsar y cómo lo quiere impulsar. Primero creo que hay que definir un modelo de nación. Esto que estamos teniendo hoy en día no es un modelo de nación. Esto es un modelo económico que le quiere asignar a la Argentina un rol de productor de materias primas, políticas de extractivismo con el litio, el oro, el petróleo, el gas, y financiarización de la economía, porque lo que vemos es especulación financiera, no vemos desarrollo productivo. De hecho, el cierre de las 10.000 pymes, la pérdida de 600.000 puestos de trabajo, creo que ratifican esto. Entonces, un modelo de industrialización, con algunos amigos y compañeros, que inclusive varios de ellos están presentes porque quisieron acompañar a la MAP en este cumpleaños, y valga el feliz cumpleaños por su historia y por todo lo que ha hecho y sigue haciendo, que pertenecemos a un grupo que tratamos de aportar algunas ideas, OND, Ofensiva Nacional Democrática lo llamamos. Nosotros planteamos una idea de industrialización con justicia social, porque creemos que se crece y se distribuye, y se distribuye y se crece, en simultáneo. No el modelo neoliberal que dice crezcamos, que alguna vez vamos a repartir,
y el reparto se pierde en la noche de los tiempos, ni tampoco distribuir, como venimos haciendo en los últimos tiempos, distribuir la pobreza y que el único que tiene que poner la plata es el Estado. Acá hay una discusión mucho más profunda. Meloni le puso impuesto a los ricos y Meloni, hasta donde yo sé, no es comunista, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, hay que discutir porque hay distintos neoliberalismos, hay distintos modelos y lo que está ocurriendo, igual que ocurrió en la década del 20, la década del 30, es una respuesta exacerbada del sistema capitalista porque se da cuenta que perdió la batalla comercial. Dios quiera que la guerra comercial no siga proyectándose en conflictos bélicos. Pero nuestra historia y nuestra tradición no es la misma tradición de las potencias centrales. Entonces creo que para responder algunas propuestas, yo rescato la idea de algunas centralidades que tienen que ser el punto de partida para tratar de responder a esto. Creo que hay una centralidad de la industrialización. No hay país rico ni desarrollado que no sea industrial. Punto. O nos industrializamos o nos transformamos en una republiqueta bananera. O si quieren hacerlo más criollo, en una gran estancia. No veo alternativas, puedo estar equivocado. Y para mí la industrialización tampoco es industrialización a seca, es con justicia social. Entonces, una centralidad de la industrialización. Una centralidad sindical, porque la reconstrucción de este proceso, si no se da desde el movimiento sindical, desde el movimiento obrero organizado, no veo otro lugar desde donde se pueda articular eso. Y aunque hoy es muy fácil trasladarle toda la responsabilidad al movimiento sindical y más allá de aciertos o errores que pueda tener tal o cual dirigente, el movimiento sindical ha quedado solo en esta disputa y está haciendo lo que puede, mejor o peor. Eso es una discusión válida como todas las discusiones. Ahora, ¿qué está haciendo el resto de la dirigencia política, partidaria? No digo que nadie haga nada porque sería injusto, pero parece que muchos están esperando el armado de listas del año que viene. Y hablo de distintos colores. Está bien el armado de listas porque es parte del sistema democrático, pero no, me parece que en este momento, en esta hora, el sistema nos exige, el sistema democrático requiere otras cuestiones, ¿no? Porque lo colectivo sostiene a lo individual, no lo individual a lo colectivo. Y lo colectivo no es colectivismo. Avísenle a algunos ignorantes que se confunden eso, porque ya hay que llamarlos ignorantes, porque en un examen en cualquier facultad del mundo los bocharían. Y después la centralidad del trabajo dependiente y tutelado, como me gusta decir desde el enfoque crítico tutelar, porque nosotros también hicimos 20.000 piruetas y a veces las seguimos haciendo. Ahora vamos con Álvaro a este congreso y vamos a discutir esto también. No, porque para el trabajo en plataformas hay que hacer un estatuto especial, porque el trabajo cambió por el impacto de la tecnología. Miren, en Argentina el impacto de la tecnología podemos circunscribirlo a determinados lugares. No digo que no exista, pero podemos circunscribirlo. ¿Qué? ¿El impacto de la inteligencia artificial es que me dice dónde tengo que ir a buscar el pedido? La inteligencia artificial se la están discutiendo China y Estados Unidos. Nosotros en todo caso aplicamos. No digo que no haya gente que desarrolla, digo, porque cada vez que uno dice algo tiene que explicar, porque si no la chicana viene siempre por ese lado. Ahora, el problema no es el impacto de la tecnología, más allá que seguimos repitiendo eso. Lo que tenemos hoy es la precarización. Hoy en día la gente cada vez tiene más trabajos, tiene 2 o 3 trabajos y son trabajos más duros y más penosos. Y de mayor esfuerzo físico en muchos lados. Esa es la tendencia que estamos teniendo. Siglo XXI, no, señora, a nosotros nos están llevando con la ley bases al siglo XVIII. Y de una forma más precaria, creo que del propio pensamiento de Adam Smith, que no era tan precario como los liberales lo quieren plantear. Entonces me parece centralidad de industrialización, centralidad sindical, centralidad del trabajo
dependiente y tutelado. Si nosotros no podemos atender eso, porque hay otro modelo de país. El modelo de país de hoy es exportación, inversión. Las inversiones, poco y nada. Lo que entra es para especulación financiera. Vean el blanqueo. ¿Por qué ingresaron casi 20.000 millones de dólares y la semana pasada bajaron las reservas del Banco Central? Porque hay que cubrir obligaciones, porque hay que pagar bonos. Bueno, yo no sé si esto es la patria financiera, pero se le acerca bastante. Entonces, frente a estos escenarios, y nada de esto es casualidad, nada es casualidad. Entonces me parece que hay muchos desafíos y el desafío, y con esto cierro, implica que no lo va a resolver un iluminado o una iluminada. El desafío implica que si queremos transformaciones, queremos desarrollo industrial, queremos trabajo de calidad, queremos justicia social. La palabra maldita, en los textos de la escuela austríaca también está esto que ustedes escuchan de palabra sacrílega, la justicia social. Está todo escrito. Está todo escrito. Durante décadas. Quizás no la vimos venir. O quizás no la quisimos ver venir. Porque cada uno tendrá que hacerse responsable. Entonces, y la transformación, y con esto cierro, la transformación no es que alguien venga y nos haga un planteo y a partir de ahí se transformen las cosas. La próxima transformación va a exigir el compromiso, el acompañamiento y probablemente la lucha de todos los que quieran una sociedad, como decimos algunos de nosotros, con industrialización y justicia social. Porque si no, es una sociedad 20-80, 10-90, o en el mejor de los escenarios 70-30, que es bastante desastroso. Muchísimas gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Amigas, amigos, esta es una casa que sentimos como nuestra, podemos llegar a ser unos ocupas en cualquier momento, y el afecto que manifestaba Héctor hace un rato es absolutamente recíproco. Hemos aprendido, junto con esta organización sindical, cómo se puede luchar en los terrenos más difíciles, que es el de la clase media y los profesionales, porque normalmente son aquellos y aquellas que no se sienten trabajadores ni sindicalizables, y hasta algunos o algunas perciben o creen que el considerarse en esas categorías baja el nivel profesional, el prestigio, y esto es lo que muchas veces justifica, digamos, eludir responsabilidades del conjunto, del colectivo que forman las médicas y los médicos para protegerse. Para esto de ese enfoque crítico tutelar del que hablaba Mario, tiene que ver con un elemento básico que es la autodefensa o la autotutela de quienes trabajan. Y esta es una condición fundamental para las demás que podemos considerar inherentes a la libertad sindical, ¿sí? Libertad de asociación, libertad de negociación colectiva. No tengo yo que explicarles a ustedes las dificultades, lo que ha costado en estos 17 años de personería gremial, pero de mucho más, poder ir sindicalizando, poder ir convencionando colectivamente, generar tutelas que tienen dos elementos, dos factores básicos. En primer lugar, en la que uno es protagonista directo, a través de su organización gremial. En segundo lugar, la inmediatez. Tanto la inmediatez respecto a las necesidades puntuales del sector de trabajo que se regula a través de un convenio, como la inmediatez en términos de conseguir, con las luchas que supone, con las demoras que muchas veces implican varias rondas de negociación, conseguir la consagración de normas que regulen el trabajo, los derechos y que además permitan ampliarlos con el tiempo.
cualquier ley exige, y tenemos a la vista el proceso actual, exige toda una serie de intervenciones y además un trámite que normalmente es lento y que, por supuesto, como las normativas suelen ser generales, no ajustan efectivamente a las situaciones singulares que cada colectivo, cada universo de trabajo supone. Entonces, me parece que esto es un aspecto para distinguirlo en el caso de AMAP, y además porque les toca seguir jugando con la más fea, porque el tema es que esta deslaboralización de la que hablaba Mario va unida a una desindicalización. ¿Sí? La desindicalización a través de normas, procedimientos, acciones, resoluciones, violencias institucionales que son claramente antisindicales. Hemos tenido hace muy poco, la semana pasada, casi una evocación de 1984 de Orwell, cuando las estaciones de trenes por los altoparlantes identificaban dirigentes sindicales del sector que había decidido tomar una medida de fuerza combinada de la Confederación del Transporte y a su vez una plataforma digital, esta inteligencia artificial de la que podemos muchas veces dudar de esa inteligencia, pero más todavía de quién es el que la elabora y la nutre, porque no es una inteligencia neutra, ¿sí? Y entonces, también a través de la aplicación Mi Argentina, que tiene un sentido absolutamente diferente a politizarlo por cualquier sector o generar propaganda gubernamental que no sea información sensible, necesaria para todos los ciudadanos, bueno, también ahí el mismo texto que se leía en las estaciones de trenes, ¿no? Como que había dos personas, básicamente, que le impedían a millones trabajar. ¿No? Es decir, y esa era la comparación. En esto, y haciendo algún puente con lo que Mario señalaba antes de entrar de lleno a lo más específico, lo más actual, que nos está preocupando, lo que tenemos que ver es que toda la construcción del derecho del trabajo no es obra de los estados ni de los gobiernos, es la obra y el producto de las luchas del movimiento obrero. Es ahí de donde nacen las regulaciones, primero muy incipientes, básicas, de contratos de tarifas salariales, tratar de limitar las jornadas de trabajo, mejorar las condiciones de higiene, emparejar en algunos casos o disminuir la carga laboral de mujeres y niños, que eran, digamos, también personas que trabajaban a lo mejor desde los 5, 6, 7 años y en trabajos sumamente penosos. Para ustedes, alguien como Vialet Macet no le va a ser alguien desconocido, y ya en 1904 hacía una radiografía de la Argentina después de recorrerla, y había sido encomendado en un gobierno conservador y por un ministro también conservador a dar ese informe, y esa información dio cuenta de la grave desnutrición, de enfermedades endémicas, bueno, la cantidad de cosas que no voy a ser yo el que los informe, porque seguramente en su preparación profesional algo de esto han rozado, pero lo que sí tiene que ver con algo que señalaba Mario es que no es solamente que hoy se enfrenta a un embate de los derechos sociales, laborales, hoy está en crisis los derechos civiles y políticos. Porque si uno hace la cuenta de a cuántos años atrás se pretende volver, a qué Argentina se pretende volver, es anterior a los derechos políticos y civiles, a la democracia, por lo menos con el voto universal de los varones, ¿sí? E incluso
anterior a 1904, donde está la primer norma laboral que se aplica para Capital Federal, que es el descanso dominical. El fenómeno de la huelga en esa época era manejado a través de edictos policiales en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y las huelgas no eran solamente aquellas que se producían en el ámbito laboral, porque para entonces, en esas primeras décadas, estuvo la huelga de los inquilinos de Buenos Aires, cuando había abusos gravísimos. Claro que quienes habitaban esas pensiones, esos conventillos, en realidad eran familias de trabajadores, había, por supuesto, muchos inmigrantes, había ideologización, ¿no? Anarquista, socialista, pero también para aquel entonces estuvo el grito de Alcorta, que fue una huelga de los chacareros por el abuso en un momento en donde además había habido una producción extraordinaria en la Argentina. Y sin embargo, crecían los cánones de arrendamiento y se hacía imposible sostener y pagar como para seguir produciendo, ¿no? Entonces, ahí vemos otro fenómeno. Es decir, esto de la huelga en particular tiene que ver también con una búsqueda de encontrar algún elemento, algún instrumento que permita congregarse y luchar por derechos e intereses homogéneos de sectores. ¿Y qué es lo que hoy tenemos sobre estos dos objetivos de máxima? Deslaboralizar, desindicalizar, y acompaña todo esto un proyecto que ya Mario describió a mi modo de ver muy claramente, de desindustrialización, es decir, un país primarizado. Ese mismo país de fines del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Ese país para pocos, ¿no? Este es el ideal, es decir, la mirada no es hacia adelante, es el futuro, sino es una mirada retrospectiva, ¿sí? Y un ensalzamiento de una situación que solo estaba a la mano de las clases más acomodadas, de las élites locales, nativas, y de la entrega clara a los intereses extranjeros, por entonces los británicos. Hoy encontramos también algunas analogías, por lo menos desde mi punto de vista, en la manera de alinearse claramente el gobierno argentino a los intereses de un sector del mundo, por supuesto de gran incidencia, Estados Unidos, su aliado estratégico en Medio Oriente, Israel, frente a un multilateralismo que pareciera que tiene más que ver con los intereses, sobre todo de los países emergentes. Quizás esto también permite evocar y considerar aquellos fundamentos de la tercera posición que planteaba Perón hace años atrás y que siguen teniendo vigencia en términos de que las relaciones internacionales entre los estados, siempre vinculadas a las ideologías, no pueden estar determinadas por las ideologías, sino por los intereses superiores de la nación. ¿Y qué nos trae la ley base en todo esto? Yo creo que por una cuestión de que estamos acá con profesionales de la medicina, básicamente, voy a tratar de apuntarles a aquellas cosas que la ley base y su reglamentación, que excede incluso los límites escuetos que una reglamentación puede tener. Ustedes saben que hay un mandato constitucional de las leyes respecto de las garantías constitucionales que tienen que ver con que no pueden desnaturalizar el espíritu de las normas, de los derechos o las garantías que están reglamentando. Del mismo modo, ninguna reglamentación de rango inferior, un decreto por ejemplo, puede hacer tal cosa con la ley que pretende reglamentar. Sí hay que reconocer que en este
en esta andanada que ya surgió con el decreto 70/2023, a pocos días de asumido el nuevo gobierno en diciembre pasado, después hubo también un proyecto de ley bases inicial de 660 artículos que modificaba más de 300 leyes y después una reducción a una ley que terminó siendo aprobada junto con el pacto fiscal de unos 300 y pico de artículos. Es una ley ómnibus, es decir, que abarca una cantidad de leyes, lo que ya genera un problema para entenderlo. Y acá me detengo un segundo para señalar que cuando hablo del decreto 70, el DNU, de clara inconstitucionalidad y cuya inconstitucionalidad ha sido decretada ya por la Justicia Nacional del Trabajo en su máxima autoridad, que es la Cámara de Apelaciones, no está muerto, ¿sí? Digamos que está en vida latente, y esto hay que tenerlo presente a los fines de entender cuál es el escenario en el que nos estamos moviendo, en el que podemos estar moviéndonos en poco tiempo. Por dos razones. Primero, porque no basta para que un DNU, es decir, un decreto de necesidad de urgencia, que es una facultad excepcionalísima y de rigurosa y restrictiva interpretación y rigurosa aplicación, de acuerdo a las pautas que da la Constitución y la ley que la reglamentó. Pero esa es facultad excepcional que debe pasar primero por un dictamen de una comisión bicameral y después por el tratamiento en ambas cámaras. Bastaría con que una de las cámaras la convalide para que tenga valor de ley. Y hasta ahora hemos tenido el rechazo del Senado y no se ha pronunciado diputados ni ha sido convocado al recinto los diputados para pronunciarse en relación al DNU. Pero además, como esa decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo fue objeto de un recurso extraordinario que está hoy depositado en la Corte, y digo depositado en el más literal modo de expresión, porque la Corte es un depósito, como si fuera el de Iron, pero bueno, con esto no estoy augurando que se incendie el edificio, es un hermoso edificio, digamos, y además habitado por mucha gente, pero ustedes saben que no tiene tiempos, sino objetivos, como decía la dictadura cívico-militar cuando le preguntaban por las urnas que estaban bien guardadas allá por 1979. Creo que las palabras fueron de Arguindegui, uno de los genocidas de aquel entonces. Y como la Corte no tiene tiempos, y tiene un gran oportunismo, y tiene pocos miembros, y tiene intereses políticos personales, y además es un cuerpo político, la Corte no es otra cosa que un cuerpo político, de regambre antidemocrática. Y esto va un poco también por las cuestiones que señalaba Mario, porque en realidad ya nuestra Constitución de 1853 se funda en el molde de la Constitución norteamericana, ¿no?, de Estados Unidos. Y esa Constitución genera un poder antidemocrático que es el de la Corte Suprema, para balancear el poder popular que en definitiva se expresaba en la elección de legisladores y ejecutivos. Eso es balanceando poderes y controles mutuos. Ahora, entonces, el DNU del cual hablamos, en principio, no tiene vigencia, porque además de esa decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, hay una medida cautelar que lo suspendió ya desde enero de este año, suspendió sus efectos, pero no quiere decir que la Corte no pueda en determinado momento salir a revocar la decisión de la Cámara de Apelaciones o que se logren las mayorías necesarias como para poner a prueba su votación en diputados. Entonces, es algo que tenemos que tener en vista porque la ley, es decir, las normas que están contenidas en el DNU son mucho más graves que la de la ley bases, ¿sí?, en lo que hace al capítulo laboral en particular, pero también en otros temas. Aunque solo
título cuarto de trabajo es el que ha quedado suspendido en su aplicación. Y digo, es mucho más grave, y voy a señalar solamente una cuestión. La extensión que hacen de los servicios esenciales y de los que tengan importancia trascendental es tan grande que creo que, salvo la venta de copitos, no me parece que haya algo que no entre dentro de esa categoría. Y entonces, para el servicio esencial propiamente dicho, 75% le exigen de guardia mínima, y para los servicios que puedan entenderse de importancia trascendental, 50%. Todos los que tenemos por lo menos algún interés en mirar qué pasa en la vida gremial, sabemos que si la adhesión a medidas de fuerza no es del 100%, y sobre todo en tiempos donde está en juego riesgos personales, el empleo y demás, con lo cual, si tenemos esas guardias mínimas, prácticamente hacemos imposible que haya medidas de acción directa. Les agrego, y no para amargarles el día, simplemente para que estén informados, que hay 7 u 8 proyectos en diputados, todos ellos dirigidos a modificar el Código Penal en relación a medidas de fuerza y la huelga, y donde se dicen, algunos de ellos, por ejemplo el que firman Tetaz y López Murphy, o una Racini, una diputada que viene del llamado Movimiento Empresarial Antibloqueo, que es una asociación ilícita, les quiero decir, porque la Inspección de Justicia le negó, justamente por el nombre que tenía y los objetivos que se proponían, les negó la inscripción como persona jurídica. Pero allí dicen, es más importante el trabajo que el derecho de huelga, como si fueran cosas que estuvieran desvinculadas, pero lo que quieren decir es, dejen trabajar a los que quieren trabajar, no los molesten, ni siquiera los miran de costado, no les digan que son carneros, porque todo eso violenta, intimida, y cualquiera de estas, aún el intento puede llevar a prisión de 3 meses a 4 años, de 3 años a 6 años, depende si son los organizadores, el sindicato, demás. Son proyectos que están dando vuelta. Pero ¿qué es lo que tenemos ya sancionado en la ley bases? ¿Y qué interesa para este sector que ustedes integran? La deslaboralización, que es en definitiva dibujar, enmascarar una relación de empleo bajo una forma jurídica o contractual que parezca otra cosa, y que entonces aparte totalmente de la tutela de las normativas laborales. Y esto tiene una doble cara, una incidencia directa, individual, en cada uno de aquellos que pueden estar involucrados, pero también una incidencia muy grave en el plano colectivo, porque el universo, por lo menos potencialmente representable por un sindicato, obviamente esto restringe a determinados sectores o bolsones de trabajadores y trabajadoras que estarían por fuera. Y por otro lado, también desalienta el activismo gremial, no solo por la pertenencia formal o no formal a ese colectivo, sino también por los riesgos que se asumen al ir reduciéndose el campo de representación. Y esto, ¿dónde aparece? Porque, digamos, no es una idea que uno se forma a partir de determinados discursos y demás. No, es un análisis normativo. Hay 2 piezas fundamentales con las cuales se trabaja en la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo. En su artículo 2, la Ley de Contrato de Trabajo tradicionalmente tenía los sectores que estaban excluidos, y algunos, como en las reformas que se hicieron en el año 2012 y 2013 en tema de trabajadoras de casas particulares y trabajo rural, nuevo Estatuto del Peón, si bien los excluía en principio, no los hacía incompatible
la aplicación de la ley de contrato de trabajo en todo lo que no se opusiera al régimen especial que tenían esos sectores. Y sí quedaba totalmente excluida en principio la Administración Pública Nacional, salvo que tuvieran convenios colectivos que los incorporaran a la ley de contrato de trabajo. Le agregaron un inciso que refiere a las contrataciones de servicios u obras que regula el Código Civil y Comercial de la Nación. Ustedes fíjense, y ahora después van a ver con qué se encuadra esta exclusión inicial, que el Código Civil y Comercial de la Nación, que mantuvo con una reformulación del Código de Vélez y el Código Civil original, la idea de que puede haber contratos de locación de servicios o de obra, ¿sí?, que no son contratos de trabajo, reguló, pero dijo, salvo lo que las leyes especiales establezcan respecto de este tipo de contrataciones personales. Y una de las leyes especiales, y además de ser especial general, era la ley de contrato de trabajo. Con lo cual, incorporar la ley de contrato de trabajo, esto le desnaturaliza directamente lo que el propio Código Civil y Comercial se planteaba. Es decir, sí, reconozco que puede haber contratos de este tipo, pero no invado espacios donde ese tipo de contrataciones no son las típicas. Y entonces vamos a la otra norma que tiene importancia, que modifica la ley bases, que es el artículo 23. Ese artículo es la clave de bóveda de los mecanismos antifraude, junto con el 14 que habla justamente del fraude laboral. Pero el artículo 23 es el de la presunción del contrato de trabajo. Ustedes más de una vez, seguramente gremialmente, han reivindicado esta posición para poner en discusión la naturaleza de un vínculo de un médico o una médica, porque lo principal que define a una relación de trabajo es la incorporación a una organización ajena. No es la independencia o la subordinación en materia técnica, porque seguramente más de uno de ustedes va a tener una expertise mayor o una especialidad que no puede ser controlada por un gerente de recursos humanos o por un director médico que no pertenece a la especialidad. La subordinación económica puede existir o no, porque a veces se trata de personas que tienen una condición económica que no está jugada en ese empleo. Pero la subordinación jurídica que implica la incorporación a la organización ajena, que es que alguien puede no solo ejercer facultades disciplinarias, sino disponer del trabajo de cada uno en la forma de ordenarlo, de aceptar o no que se cubran ciertas prestaciones o que se ejerzan de determinada manera. Entonces, ¿qué tiene de importante ese artículo 23? El artículo 23 decía originalmente, esta primera parte la mantiene, que se presume que donde hay una prestación de servicio en favor de otro hay un contrato de trabajo. ¿Sí? Hay una relación de trabajo y la relación de trabajo presume el contrato. Lo que se sacó, y que es fundamental, es que esto regía aun cuando se utilizaran figuras contractuales no laborales y que además, si bien era una presunción que admitía una prueba en contrario, el a cargo del supuesto presunto empleador, en tanto la naturaleza, el objeto de las prestaciones, pudiera justificar que ahí había un vínculo diferente y en tanto no pudiera entenderse o tildarse de empresario a quien presta el servicio. Ustedes fíjense que esa norma lo que es puro sentido común. Yo muchas veces recuerdo cuando estudiábamos en la facultad, había algunos ejemplos que venían ya de la década del 60 para mostrar por el absurdo el fraude laboral, que hablaban del alquiler del sillón de peluquero, que era esto, es decir, que en las peluquerías, para disimular al empleado, le alquilaban, y a veces hacían contratos por cabeza, digamos que casi literalmente, por cortes o por un canon X, y se disimulaba. Y esto en la
doctrinarios más tradicionales de cualquier corriente del derecho del trabajo, siempre fue tomado un poco como, bueno, contra estas cosas que son burdas, aparecen estos que son sentido común básico en cualquier relación de producción, de bienes, de servicios. Bueno, ahora tenemos, junto a esto, que voy a completar la idea, también los trabajadores independientes con colaboradores independientes. Es decir, aquellos animales con 4 patas que ladran, tienen cola, que no son perros, ¿no? Bueno, sobre esto, perdón, porque como yo soy peronista tengo algunos recuerdos. Había una entrevista en Guardia de Hierro, en Puerta de Hierro a Perón, para los años 70, principios de los 70, donde había mucha cuestión de que visitaban a algunos que no, después venían acá y decían otras cosas. Y había, entonces alguien le preguntó, dice, ¿usted no cree que hay entre todos los que vienen, con compañeros que vienen? Mire, dice, ve, mi perro se llama León. Yo lo llamo León y él viene, pero él es un perro, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta es la idea de inventar, porque además la reglamentación avanza sobre esto y dice que son totalmente libres los colaboradores independientes, que a su vez pueden ser colaboradores independientes de otros. Entonces esto es una progresión geométrica donde van a ir recreando grupos de prestaciones, ¿no? Como lo llaman ahora las empresas, pues ya no hay más trabajadores y trabajadoras, son colaboradores, ¿no? Son todos colaboradores. Y así son los comunicados, pero digo en la industria, digamos, no solamente en ámbitos profesionales y demás. Bueno, ¿qué se completa de todo el artículo 23 que les decía antes? Que con eso hay una referencia directa a que no se aplica la presunción si hay un contrato de ocasión de servicios o de obra, o si se manifiesta esto a través de transferencias bancarias. La reglamentación, para darle un poquito más a esto, dice que además no es necesario que sean continuidad ni cantidad ni continuidad en las emisiones de factura. Y entonces, transferencia bancaria, facturar esto, que es la forma clásica que ustedes conocen de fraude laboral en el sector, esto ya estaría legalizado, es un fraude legalizado. A esto súmenle. Claro, es un fraude, no, es un fraude legalizado, que es peor, porque la ley ampara y generará seguramente una cantidad de ataques a estas disposiciones porque son contrarias al principio de progresividad, al bloque de constitucional federal. Es decir, todo esto nos va a llevar seguramente a una gran industria del juicio que generan los mismos que nos dicen a nosotros industriales, pero no nos ceden ninguna silla en la UIA, ¿no? Los laboralistas no tenemos todavía ese lugar. Lo que sí quiero agregarles, porque me parece importante para ustedes, es que además, y esto es muy grave, la discriminación, que hay una ley general 23.592 para todos los ciudadanos, que implica que un acto discriminatorio, además de funcionar como en cualquier ámbito de las discriminaciones, presunciones a favor de la supuesta víctima, y hay relevamiento de pruebas que bastan con indicios que hacen que aquel que está imputado deba, porque se considera en mejor situación, demostrar que no hubo un acto discriminatorio que escondía ese acto, por ejemplo, de despido. Ahora han modificado y entonces le dan una indemnización especial, que puede ser un 50% o un 100% de indemnización por despido común, aquel o aquella que haya sido sujeto de una discriminación, pero no le quita la validez extintiva o la eficacia extintiva al acto del despido. Es decir, que la trabajadora o el trabajador de cualquier ámbito está en peor situación que cualquier ciudadano, que sí puede pedir la nulidad de ese acto y reinstalar o recomponer la situación anterior al acto discriminatorio. Además de que la discriminación es por sí misma repulsiva y que debe
desde los mismos tratados internacionales de derechos humanos, generar no solo el restañamiento de daños y perjuicios que se pueden haber causado, sino también la posibilidad, cuando esto es factible, de retrotraer la situación a la situación anterior a la discriminación. Señalo estas dos cuestiones, más, y con esto termino, con la referencia a una anodina manera de llamar a actos que puedan darse durante una medida de fuerza, que son los bloqueos. No se definen en la ley, pero se establece por primera vez, fuera de un gobierno dictatorial, en un gobierno democrático, una causa específica de despido. Siempre el despido es posible, porque en la Argentina, en el sector privado, hay libertad de despido, pero indemnizado, porque es un acto ilícito. Entonces, lo que es una injuria suficientemente grave que debe valorar un juez. Ahora se agregan causas específicas, como son participar en bloqueos, generar, digamos, afectar la libertad de trabajo de otro compañero o compañera de trabajo, afectar bienes propios de la empresa o de terceros, con una generalidad que ni siquiera la reglamentación entró a regular. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que esto debilita también por ese lado las acciones gremiales, porque una de las acciones de los sindicatos, sobre todo, o que nos tocaba, o nos toca a nosotros muchas veces como abogados llevar adelante, es justamente recuperar el puesto de trabajo para una persona que ha sido discriminada por la función. Entonces uno puede decir, bueno, pero está el fuero sindical. Por ahora sí, pero aún así el semillero es el activista, la activista gremial. Es decir, el que se va forjando en las luchas, que no son luchas solamente desde el punto de vista de una huelga, sino en las discusiones paritarias, en la participación de del pedido de reivindicaciones, en la formación de pequeños espacios de divulgación de las cuestiones sindicales. Bueno, estas personas evidentemente van a estar en un riesgo mayor y en principio las organizaciones gremiales van a tener menos herramientas para salir en defensa de estas personas. En definitiva, y un poco cerrando en la misma línea que marcaba Mario, evidentemente hay un riesgo enorme de perder valores que a la sociedad argentina ha costado muchos conquistar y sostener, que son los valores democráticos y republicanos. Esto está en crisis. Esos valores están en crisis y por debajo de esos valores está en crisis también el mundo del trabajo, las relaciones, el sistema de relaciones laborales y estas normas, que en definitiva son solamente una cabeza de playa sobre la que se quiere avanzar, es una muestra, pero que exige una respuesta contundente y que solamente, desde nuestro punto de vista, que comparto con Mario, el movimiento obrero organizado, con todas sus mejores y peores expresiones, es el que está hoy en condiciones de ejercer una resistencia útil y poder plantear algunas cuestiones que hagan a limitar este aparente poder omnímodo que tienen el aparato estatal, que se dice querer destruir, pero en realidad se refuerza en sus peores expresiones autoritarias. Les agradezco mucho el tiempo y, por supuesto, un gusto. Vamos a ver. Yo no sé si nuestros amigos tienen la posibilidad de contestar alguna pregunta por la hora. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer una pequeña reflexión. Yo creí que teníamos todo cocinado. Lo que veo es que estamos en un lío tremendo y como sindicato, y como gremialista, como sindicalista, y realmente como país también, ¿no? Estamos en un lío. Así que, pero bueno, nosotros tenemos que seguir luchando para
beneficio de nuestros afiliados. Es lo que intentamos hacer o lo que creemos que sabemos hacer, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Aníbal Aristizábal. Yo soy médico clínico y emergentólogo y trabajo acá en Capital en el Sanatorio Finoquieto. Después, bueno, pluriempleado como trabajador de la salud. También trabajo en el Hospital Fiorito de Avellaneda. Bueno, mi pregunta es, primero, agradeciendo la disertación y acordando en gran parte con todo lo que se dijo, es ¿dónde consideran o de dónde puede surgir un poder o una fuerza que pueda enfrentar este embate, ¿no? Porque desde lo jurídico parecería que nos están arrasando, porque nos están cercenando de todos lados, nos están llevando a una Argentina, se dijo mucho acá la palabra peronismo, de preperonismo, ¿no? Más estamos volviendo a las organizaciones de resistencia de los anarquistas y de los socialistas del siglo XIX, sin ningún tipo de legalidad, o nos quieren llevar a ese lugar. ¿De dónde surge la fuerza para resistir a esto? ¿Cómo podemos encontrar una respuesta como trabajadores y como trabajadoras? Y después una pregunta más es, yo coincido que el sindicalismo tiene que ser protagónico en la organización de esa resistencia, pero hoy estamos frente a una realidad donde, con este tema de los contratos de locación y esas cosas, el 40% de nuestros compañeros de clase están por fuera de los convenios colectivos de trabajo y por fuera de los derechos laborales que le permiten reclamar, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis preguntas. Como dijo el compañero, tengo más dudas que certezas. Bueno, hay varios temas. Yo creo que esto no solo agregaría, no solo es preperonismo en términos sociales, ¿no? Más allá que el peronismo no solo realizó transformaciones sociales, pero siempre es destacado eso, sino que esto es pre-irigoyenismo. Por algo los problemas de la Argentina, dice Milei, empezaron en 1916, cuando se elige el primer presidente verdaderamente votado por el pueblo. Porque el anterior que había sido votado no fue presidente, fue Dorrego. Y Güemes en Salta. Fueron los dos gobernantes que verdaderamente fueron votados. Lo otro era parte de, ¿no?, como en términos irigoyenistas, los contubernios, como decían los radicales de aquella época, los contubernios del régimen. Precisamente nosotros de nuestro grupo a este modelo lo denominamos el régimen conservador liberal libertario, tomando el concepto de régimen, precisamente porque se plantea esto. El gran problema es que Irigoyen fue elegido por el pueblo, en esa lógica. Y a partir de ahí viene todo porque, bueno, la mirada hiperideologizada de hoy en día de la escuela austríaca sigue discutiendo como si estuvieran peleando con los comunistas en Austria en la década del 20, porque en Austria en la década del 20 hubo una guerra civil que duró poquito, pero existió, que enfrentó a las derechas y las izquierdas, por decirlo, ¿no? Y termina en un esquema fascista, a la larga, que después Hitler se los come. Porque eso era un fascista italiano, porque hay varios fascismos también, ¿no? Es muy complicado todo esto. Ahora, ¿cómo...? Por eso digo, es volver a esa lógica. Es el viejo orden conservador con otros matices. Es el modelo de producción primaria. Que el modelo de producción primaria de la generación del 80, que excluía, y por eso tiene que venir la revolución del 90 y llegar a la ley Sáenz Peña de voto universal en 1912, planteaba un modelo que más o menos podía sostener algunas cuestiones con la enorme desigualdad social, con 1910, el primer centenario de la patria bajo estado de sitio, ¿no? Pero ese modelo se agotó. Cuando superamos los 25 millones de habitantes, la Argentina no puede sostener un modelo, no se puede sostener con un modelo de producción primaria. Más allá de todas las desigualdades que en términos políticos revirtió el irigoyenismo y en términos sociales revirtió o intentaron o avanzaron en la reversión de eso, lo que muchos consideramos el movimiento nacional.
¿Cómo se revierte? Y no me voy a extender para pasarle la palabra a Álvaro y te dejo la parte sindical. Digo. ¿Cómo se revierte? Y bueno, nosotros lo hemos debatido con algunos amigos y creemos que la reversión va desde la centralidad sindical a una articulación con los movimientos sociales y el movimiento universitario. Esta es no mi visión, es la visión del grupo al que pertenezco, donde tratamos de hacer algunos aportes teórico-políticos, porque la palabra política es una buena palabra. Y hay que terminar con esto de soy apolítico. No, no somos apolíticos. En todo caso, se puede ser apartidario, pero apolítico no. Si vive en una sociedad medianamente organizada, somos todos animales políticos. Entonces, creo que la convergencia desde nuestro modesto punto de vista pasa por ahí, y a partir de ahí una construcción. Se construye desde la centralidad del trabajo, creemos algunos, o se construye... yo no vería tanto problema construir desde el capital, porque yo no estoy en contra del sistema capitalista. Los que nos dedicamos a lo laboral decimos, citando a un filósofo norteamericano, dice, al capitalismo lo que hay que hacer es domesticarlo, porque es el sistema más eficiente en la producción de bienes y servicios. Lo que pasa es que hay que domesticarlo porque si no se come a la gente. Pero esto ni siquiera es capitalismo. O sea, esto es, estamos dentro del capitalismo con una estructura de producción feudal. Por eso en el mundo hoy se está hablando de tecnofeudalismo. Lo que nos va a tocar es vamos a tener los celulares con inteligencia artificial, pero vamos a estar cultivando rabanitos y extrayendo piedritas de litio, no haciendo baterías, ni envasando los rabanitos. Digo, para decirlo lo más claro que se puede decir. Entonces creo que la cosa, ahora la convergencia va por ahí, pero es muy difícil porque no hay conducción. Entonces, por lo que decía Héctor, para no salir todos llorando de acá, estos procesos, voy a decir un término que se usa mucho en las empresas, toda crisis es una oportunidad. Respondiendo un poco, aunque en gran medida ya lo señaló Mario y yo coincido, desde el punto de vista sindical. Por cierto, que hoy está en crisis como categoría que es la clase trabajadora. Esa es una primera cuestión. Segundo, como sujeto social colectivo está en crisis digamos, el monopolio del sindicato. Las organizaciones sociales que han terminado siendo el sujeto que terminó representando a los trabajadores y trabajadoras desocupados, transitoriamente o críticamente, estructuralmente. Bueno, ahí ese nuevo sujeto social no llega a tener, desde mi punto de vista, la fortaleza y la potencialidad del sujeto social sindical. Pero deben hoy ser los dos exponentes de la representación de los trabajadores y las trabajadoras, con empleo, sin empleo, con trabajo no reconocido como empleo o con trabajo reconocido como empleo. Y lo curioso, ¿no?, o paradójico si se quiere, bueno, este sector, digamos, que es en principio un sector que ha tenido acceso a la universidad, obviamente, que tiene, digamos, socialmente, pertenece a la clase media, en muchos casos, como el mío, hemos sido con mis hermanos los primeros universitarios de la familia a partir de una universidad pública y gratuita. Bueno, también nos desclasamos muchas veces, ¿no? En el sentido de dar la idea de que lo nuestro es trabajo y que pertenecemos también, aún con distintas condiciones, a esa clase trabajadora. Ahora, los convenios colectivos ni la sindicalización eran masivas ni tocaban al universo completo de los trabajadores cuando esto hizo la explosión que generó la Constitución Social de 1949, el decálogo de los derechos del trabajador. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que en definitiva se va construyendo esa cuestión. Lo que hoy quizás puede tener un elemento diferenciador que a la vez
complejiza es que no es tan nítidamente distinguible qué es la clase trabajadora como categoría política y como categoría laboral. Y en el ámbito de las profesiones, tampoco esto se tiene suficiente conciencia ni posibilidad de ilustrar claramente, porque hay una ambivalencia. La materialidad del trabajo del profesional no tiene diferencia, yo digo entre comillas, entre su prestación autónoma o su prestación en relación de dependencia. La materialidad misma, el acto quirúrgico, el acto clínico, el acto, digamos, el asesoramiento de un abogado, el llevar un juicio, puede ser desde que uno es empleado, aunque sea calificado de un banco, por ejemplo, o que yo presto esos servicios externalizados. Hay algunos otros elementos que hacen necesario ver cómo allí hay o no una integración, una incorporación a esa organización ajena que se apropia de mi trabajo y que en definitiva es la que me paga una retribución que es remuneración. Esa es la tarea más ardua que ustedes vienen llevando a cabo. Es decir, con esto no doy ninguna novedad, pero también en el sentido que decía Mario de no llevar a esto a un pesimismo, es que la reconstrucción de ese tejido social necesario, elemental y de solidaridades, porque nadie se salva solo, aunque nos demos cuenta tarde a veces, y aunque esto nos lleve a que cuando lo advertimos y cuando recuperamos las riendas de un destino, bueno, hay que reconstruir tanto que nos lleva mucho tiempo, mucho más que el poco tiempo que lleva a destruir lo construido. Pero eso no quiere decir que no exista solamente, y también que no exista las herramientas para, desde el conflicto, desde la negociación, desde la participación activa y desde la judicialización, cuando esta es necesaria como herramienta gremial o del trabajador a trabajador individual, porque muchas de estas normas a las que yo hice referencia son claramente inconstitucionales. Por supuesto, la judicialización es la peor forma de resolver lo gremial como la peor forma de resolver la política, ¿sí? Y más en un tiempo donde el poder judicial está muy desprestigiado, ¿sí? Y entonces, bueno, no es que uno va a confiar exclusivamente ahí, pero es una herramienta, sigue habiendo juezas y jueces probos que hacen lo que deben hacer en cuanto a su cometido puntual, que es cumplir con la ley y cumplir con la Constitución. Así que creo que hay de dónde tomarse, hay herramientas de las cuales trabajar y bueno, y creo que este es un sindicato que ha tenido la suerte de poder foguearse en una etapa donde hubo un Estado que favorecía la acción sindical y favorecía la laboralización. Ahora venimos viviendo otras etapas y bueno, pero no dudo de que van a dar la respuesta a la altura de las circunstancias. Hola. Hola. Buenos días. Bueno, suscribo todo lo que ustedes dijeron. Yo me voy a presentar, soy Enrique Fernández, abogado. No estoy en el sector industrial que están ustedes, los abogados laboralistas. Pero trabajo profesionalmente, me incluyo en lo que dice Mario en las organizaciones sociales, en los movimientos sociales. Comparto la solución que plantea Mario en cuanto a la salida, solamente que le agregaría los partidos políticos, creo que es la herramienta superior. Pero me entró, con lo que decía Mario, me entró una pregunta y la verdad que me interesaría saber cuando Mario plantea una nueva gramática laboral. Me parece que es un interesante debate cuando vos planteás construir una nueva hegemonía alternativa o una contrahegemonía, ¿no?, ante este desmadre que estamos viviendo, ¿no? Y sí, suscribo totalmente eso, pero me gustaría saber un poquito más de eso. Bueno,
Gracias por el interés. Suscribo lo de los partidos políticos. Obviamente lo que nos está faltando es los partidos políticos que asuman el rol, que han sido desarticulados, es un problema nacional e internacional, ¿no? En cuanto a lo otro, voy a tratar de ser lo más sintético. Cuando comencé a elaborar esto del enfoque crítico tutelar, en el primer documento, a modo de manifiesto, uno de los planteos es esto, ¿no? La idea de una nueva gramática laboralista, lo que en términos académicos llamamos una nueva taxonomía laboral, o sea, establecer categorías, pero aclarando, sin alterar los principios, ni la esencia, ni la sustancia del derecho del trabajo, porque, y esto lo planteo también, porque muchos han planteado, bueno, hay que cambiar los principios. No, no hay que cambiar los principios. ¿Por qué hay que cambiar los principios? Si en realidad desde que cambiamos los principios los resultados son negativos. O sea, lo que se ha producido acá es la naturalización, como en todos los procesos de construcción, de hegemonía, de algo. Lo que estamos atravesando hoy, esta hegemonía deslaboralizadora y la hegemonía de este modelo que se está planteando, hay una profesora austríaca que lo plantea. Cuando uno termina naturalizando ciertas cuestiones, ella hace un estudio del fascismo, por ejemplo, cuando uno termina naturalizando ciertas prácticas es que se instala el fascismo. Porque se naturaliza que a la gente se le pegue en la calle, se naturaliza que se la encarcele, que se la persiga y muchas otras cosas, ¿no? Digo, para dar un ejemplo. Entonces la idea es precisamente, cuando hablo de hegemonía deslaboralizadora, es establecer taxonomías, establecer categorías, o sea, conceptos que puedan sintetizar y explicarnos de alguna forma lo que está ocurriendo. Porque, como decía alguien, el movimiento nacional tiene que explicar todo, porque precisamente no tiene la hegemonía. El que tiene el poder tira el concepto y el concepto se entiende. Entonces nosotros tenemos que ir, primero reconocer el escenario. El escenario actual, la categoría del enfoque crítico titular que explica este escenario actual es la hegemonía deslaboralizadora, como proyección de la otra hegemonía del modelo neoliberal, y a partir de ahí otras cuestiones y otras categorías. Por ejemplo, no lo voy a desarrollar ahora, pero para dar un ejemplo en línea, después te puedo mandar el artículo, con todo gusto. Alguien que se interesa, vamos a tosigarlo. Por ejemplo, un tripartismo desbalanceado. Esa es otra categoría que trabajamos, porque nos hablan del tripartismo. ¿Qué tripartismo? Si vamos a la OIT, tenemos 187 países, el grueso, el 75% de los estados bajo una hegemonía neoliberal, el grupo empleador más aún, lo que se llama grupo empleador en la OIT, y el grupo trabajador. ¿Cuántos movimientos sindicales verdaderamente tienen representación sindical? Esto está en el trabajo. Menos de 20 siendo generoso, entre ellos el argentino. Entonces, ¿dónde está el balanceo de ese tripartismo? Yo estoy a favor del tripartismo. Pero cuando me hablan del tripartismo, después vamos a la otra instancia, otra categoría, diálogo social sesgado. Porque el concepto de trabajo decente de la OIT, no vamos a aburrirlo, con Álvaro venimos planteando esto hace años, la huelga formalmente no está reconocida por ningún convenio de la OIT. Inferimos que está en el convenio 87, nosotros sostenemos eso. Hoy está en la Corte de la Haya para resolverse esa cuestión. Miren qué mal que estamos. Si tenemos que ver si el convenio 87 de libertad sindical garantiza o no el derecho de huelga. Entonces, si no está garantizado el derecho de huelga, el diálogo social sesgado, ¿saben lo que es? Lo que ustedes han escuchado en Argentina. Sigamos dialogando que nos vamos a entender. ¿Por qué no nos vamos a entender? Si yo te digo tirate por la ventana, pues me vas a decir, no, Mario, me estás hablando de una pavada. No, pero yo te voy a explicar que está bien que vos te tires por la ventana. Entonces vos tenés que entender, porque esto a la vez se encuadra en el enfoque estructuralista de las relaciones laborales. Está todo escrito. Entonces, este diálogo social sesgado también tiene una lógica y una matriz. Cualquier conflicto es disruptivo y es lo que ustedes están viendo. Vamos a dialogar recortando, como explicaba recién Álvaro, el derecho a huelga. ¿Cómo voy a dialogar? Si el derecho a huelga es un derecho constitucional en Argentina.
¿Se dan cuenta la maraña? Frente a esta maraña uno trata de poner, y a la OIT le digo también, como categoría, hace falta una producción normativa más rigurosa. Porque no es casualidad, los que no están familiarizados con el mundo del derecho, una declaración es derecho blando, soft law. Un convenio de la OIT es derecho duro. Cuando un país lo ratifica, es ley para nosotros. Bueno, pero estamos teniendo bastantes declaraciones y la producción de convenios se complica más. Y cuando todos esperábamos un convenio sobre el trabajo del futuro, la OIT habla del futuro del trabajo, es otra categoría. Para mí, futuro del trabajo es incertidumbre. Yo hablo de trabajo del futuro, otra categoría, porque no consigo un futuro sin trabajo. Ojo, les doy una mala noticia también. La escuela austríaca y la práctica de Thatcher y de Reagan lo verifican. Cuando tiene que dejar de lado el trabajo, no hay problema. Porque el libre mercado y encima un mercado financiero no genera más trabajo o no genera más capital. ¿Se entiende lo que quiero decir? Distribuye lo que tiene y redistribuye a partir de operaciones. Cuando yo gano, vos perdés, porque la masa es la misma. Lo que apuntamos algunos es incrementar la masa, incrementar la torta, para decirlo en criollo, y a partir de ahí producir más. Si yo genero, a ver, ¿cuánto es? 53.000 millones de dólares la deuda, yo ya perdí la cuenta. De eso, ¿cuánto fue a lo productivo? Menos de un 4%. Todo especulación financiera. Todo especulación financiera. Y no sé, no adivino el futuro y no voy a decir certeza qué va a pasar cuando haya que pagar los bonos. Que hoy son un excelente negocio. Un excelente negocio. Yo he visto muchos negocios, no digo que sean estos bonos, espero que no, que terminaron siendo esquema Ponzi. El famoso avioncito, que en mi barrio le decían el avioncito, después esquema Ponzi queda más lindo. Entonces, las categorías, tiré algunas, después hay otras más, es dar una batalla en el lenguaje, ¿no? Porque yo siempre me acuerdo de una frase de García Márquez, en el lenguaje se construyen sentidos y se libran batallas. Y la batalla empieza por el lenguaje, porque si no damos la batalla en el lenguaje, cuando uno no lo puede expresar en el lenguaje, se expresa en otros términos y en general no son los mejores. Bueno, felicitaciones por la charla. Mi nombre es Graciela Tejedor, yo soy contadora. Le quería consultar al doctor Ruiz. Hablábamos de la problemática sindical y de un proceso de desnaturalización de lo sindical. Entonces, yo pregunto, si el Estado Nacional, independientemente de lo político partidario, admite los actos de discriminación entre la planta permanente y la 048, ¿cómo se puede pretender, porque no tienen los mismos derechos laborales, aunque tengan vencimiento, cómo se puede pensar que puede mejorarse a nivel privado y a nivel servicios profesionales de clase media si el Estado está admitiendo una inconstitucionalidad e irregulares formas laborales? Me parece que hay una larga experiencia de fórmulas como las que hoy estamos viviendo, que ni han sido promisorias, ni han sido justas, pero sobre todo han fracasado, ¿sí? Hoy hacía mención, digamos, los orígenes del término neoliberal, las aplicaciones que ha tenido en Sudamérica, en Chile en particular, pero también en nuestro país. El neoliberalismo ya aparece en el año 55, el ingreso al Fondo Monetario Internacional y el primer crédito es del año 57, y también
un proyecto de reestructuración del Estado y avanzó en las distintas dictaduras que hubo cívico-militares en el siglo XX, pero también tuvimos expresiones en gobiernos democráticos, con el menemismo, básicamente, que fue el topo del peronismo. En realidad, la destrucción del peronismo estuvo a punto de lograrse como, digamos, como eje del movimiento nacional. Y con Macri, y ahora más rápido, en las mismas cuestiones. En cada uno de esas etapas ni se generó empleo, ni se disminuyó la pobreza, ni se bajó la desocupación. Y hoy la desocupación está alcanzando los dos dígitos. No nos olvidemos que en el 2001, que era el final de la convertibilidad, llegó al 25% a la desocupación. Lo que estamos es construyendo una pobreza estructural, es decir, una latinoamericanización de la peor forma. Es decir, porque la fragilidad y debilidad sindical es una característica en general en Latinoamérica. ¿Sí? La multiplicidad de sindicatos, la sindicalización por empresa, la restricción para generar asociaciones sindicales nacionales o que excedan el ámbito empresario, y la negociación colectiva también reducida a esos espacios. Desde el punto de vista de la pobreza, 60%, casi 19 o 18 de indigencia. Es decir, esto habla de una pobreza estructural y de la imposibilidad de acceder a educación, a salud, y por supuesto con todo lo que esto supone para prepararse para un mundo que parecería que va a exigir mayores calificaciones. Entonces, sin embargo, de todas formas, lo que estamos viendo es el resurgimiento de ideas muy antiguas que han llevado a situaciones muy duras para la población en general, para las sociedades. Es decir, hay como una suerte de paralelismo entre estas primeras 3 décadas del siglo XXI con las del siglo XX. Quizá por eso se habla de fascismo, pero con una característica: los fascismos, ya sea estrictamente que lo fueran o que se le asimilaran, tenían un contenido básicamente nacional que el neoliberalismo no lo tiene, que el anarcocapitalismo que tenemos acá tampoco, que el libertarismo que aparece de algunos sectores europeos tampoco recuperan ese tema nacional, y entonces estamos en un doble problema, que es el problema local más el ser simplemente ir a la cola de los intereses y de las competencias comerciales y militares que hoy se pueden dar en distintas partes del mundo. Por lo tanto, desde esa mirada, no tenemos, por este camino, no pareciera que vamos a llegar a resultados muy distintos a esta distribución de la que hablaba Mario, regresiva respecto de la distribución de la riqueza, y en donde sigue siendo fundamental recuperar el concepto de trabajo, recuperar el concepto de empleo y tratar de desentrañar con las normas que tenemos, para quienes nos valemos de ellas, los mecanismos y las formas de hacer relecturas de algunas cosas que eran tan básicas que ni siquiera, porque ya eran dogmáticas, eran axiomas del sistema de relaciones laborales, del derecho del trabajo, y que hoy están en cuestión en la práctica. Es decir, negar el concepto de justicia social que tiene que ver con la igualdad necesaria o luchar contra las asimetrías, hacer algo más vivible para el conjunto, priorizar lo colectivo frente a lo individual, porque lo individual se realiza en lo colectivo. Esto implica un retraso muy importante en la concepción del mundo y de la sociedad. Pero independientemente de que estemos más o menos a favor de esto que digo, lo cierto es que esto contradice la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional consagra a la justicia social y también los convenios y los tratados internacionales de derechos humanos,
que los incorporan y para nosotros desde el año 94 la reforma constitucional son parte del bloque federal constitucional, con lo cual, mal que le pese, no basta con un pacto de mayo que se hace en julio, ni con una ley bases, porque hace falta una reforma de la Constitución, si es que se quiere llevar adelante realmente ese ideario que creo que es autoritario por naturaleza, antidemocrático, y la prueba más clara está en que no interesan las instituciones formales de la democracia. El Congreso no funciona y cuando funciona y sanciona una ley es vetada, es decir, leyes que tienen algunas un impacto mínimo, como el del acomodamiento modesto de las jubilaciones y pensiones, y otras que son muy caras a la sociedad argentina, que es una sociedad de movilidad social a partir de la educación pública, y sobre todo la educación universitaria, que atraviesa transversalmente a todos los partidos democráticos que se han ido forjando durante el siglo XX. Bueno, creo que ahí están algunas de las claves que tendremos que ir trabajando cada uno desde su sector y convergiendo en acciones que entiendo como Mario, que tiene que ver con el movimiento obrero organizado, que hoy es más que los sindicatos, son también las organizaciones sociales, son los sectores de los partidos políticos y las fuerzas políticas que representan los distintos pensamientos, la pluralidad de una democracia, y como siempre la juventud, y dentro de la juventud hoy están a la vista los universitarios, como otras tantas veces lo han estado. Bueno, quizás esa combinación permita siquiera frenar un poco esta rapidez, esta vertiginosidad de desamparo al cual nos quieren llevar. Bueno, muchas gracias. Les otorgamos el salvoconducto a los doctores Álvaro y a nuestro amigo Mario con este aplauso. Volvemos a agradecerles su presencia y que hayan decidido acompañarnos nuevamente a pesar de compromisos previos asumidos. Y les pedimos que no se vayan todavía porque el doctor Héctor Garín, secretario general de la MAP, va a dirigir a todos los presentes unas palabras. Al contrario. Bueno, la verdad que después de la intensa, porque es bastante dura e intensa charla de Mario y de Álvaro, nos queda un poco recibirlos. Esta charla o esta presentación que yo intento hacer tenía que ver con la recepción prácticamente de todos ustedes a esta reunión que es un festejo y un cumpleaños de la MAP. Nosotros llevamos ya hoy 17 años en la cual trabajamos con nuestro sindicato y la verdad que fue una tarea conjunta, decimos siempre, e intensa, por lo cual siempre yo tengo que agradecer y en todas las charlas que tengo oportunidad agradezco a todos los dirigentes fundamentalmente, a los empleados, los colaboradores de la MAP, porque en general todo ese conjunto de gente son los que han permitido los logros que ha tenido nuestra entidad y el avance fundamentalmente en todas estas tareas que llevamos adelante. Entonces, yo siempre los nombro, creo que son los responsables directos de lo que nosotros hacemos. El doctor Dinano, Japas, Rocha, la doctora Ríos, Araneo, Camarano, Rosales, Montenegro, son todos los que nos acompañaron prácticamente desde el primer momento. Y después se agregaron los doctores Martínez Sosa, Schirling, la doctora Leguizamón, que son los que habitualmente nos acompañan en la comisión directiva y los que aportan ideas y trabajo.
El agradecimiento, por supuesto, a ver, ahora me mira con fea cara, ya está, ya me miró con cara de decir, yo no fui, a nuestra gerenta, Vanessa Papadopoulos, que siempre digo es un pilar de nuestro sindicato, ¿no? Es un eje central de nuestro sindicato desde el principio, desde que estábamos en un pequeño departamento y la abandonábamos, la dejábamos solita para atender el teléfono y acompañarnos desde ahí. Tenemos a nuestros gerentes, el gerente de legales, que es el doctor Larche, que está acompañado por la doctora Pose y la doctora Sassone, a nuestro responsable económico, que es el contador Pisitelli, que recién se levantó y se fue, se ve que no me quería escuchar a mí, que realmente son gente a quien nosotros le prestamos mucha atención y cuya opinión y el trabajo de ellos son todos los nombrados los máximos responsables de lo obtenido. Fundamentalmente, creo yo, porque hemos sabido mantener una orientación gremial de nuestro sindicato durante todo este tiempo, sin ningún tipo de ambición personal de toda esa gente, de todos esos dirigentes, que se han preocupado, por supuesto, muchísimo más por nuestros representados y por el sindicato que por ellos mismos. Jamás cambiaron en el direccionamiento de lo que pensábamos, salvo el hecho, como digo siempre, el haber cambiado algunas palabras de nuestro diccionario. Ya más de una vez lo han escuchado. En nuestro sindicato la palabra hay que no existe, es hacer el término que utilizamos. El se podría se transformó en poder hacer. En el debería por hemos hecho. Seguimos diciendo que nuestra convicción sigue siendo menos palabras y más hechos, y menos promesas y más realizaciones. En muchos lugares aparecen gente con muchísimas ideas. Jamás llevan adelante ninguna, son meras ideas que no sirven para instituciones como la nuestra. Durante todo este tiempo, hace un año, estoy hablando un poco del último año, trabajamos en una etapa muy difícil de nuestro país. Y sin embargo, hemos podido mantener las paritarias, algunas de todos nuestros convenios colectivos, la verdad que en un nivel salarial aceptable. Se han logrado prácticamente el incremento de la inflación ha sido cubierta por nuestras paritarias. Además, teniendo en cuenta lo que decíamos recién, el funcionamiento de la Secretaría de Trabajo o el no funcionamiento de la Secretaría de Trabajo, no sé cómo denominarlo, que en realidad poco le interesa aparentemente los problemas sindicales o gremiales como los nuestros, ¿no? En este año hemos podido poner en marcha nuestro centro cultural. Hubo cursos, charlas, hemos hecho algunas cosas medias extrañas, como utilizar nuestro buffet para generar alimentos para nuestros empleados a un costo muy bajito, que colabora en los salarios que tienen nuestros empleados, y no solamente de AMAP, sino de FEMECA y de OSMédica. Siempre hemos tratado de acompañar a nuestros empleados en esta dura circunstancia con ayudas de este tipo o de bonos, así que, y cada tanto nos llega un agradecimiento de una entidad sindical como UTEDIC por lo que le estamos dando a nuestros empleados. Hemos equipado y Aramo dijo al mosquito, hubo gente que se ocupó de transmitir por streaming, muy bien equipado, durante las 24 horas en nuestra radio y en nuestro
de YouTube, acá el doctor Araneo, él no es que se asuma lo hecho, pero se señala. Evidentemente estamos en este momento recién en un proceso de la evolución de los contenidos, que es tal vez lo más difícil que tiene una radio y más de tipo sindical como la nuestra. Y era concretando otro de los propósitos que tenía este centro cultural. Acá se realizaron congresos, exhibiciones artísticas, exposiciones, reuniones científicas y culturales propias de diferentes organizaciones médicas, en general, propias y de diferentes organizaciones médicas. Es decir, no solamente son cosas nuestras, sino hay organizaciones que solicitaron nuestras instalaciones y podemos decir hoy, después de este año de trabajo sobre el Centro Cultural, que el Centro Cultural está en marcha. Nosotros continuamos, como decían los disertantes recién, tratando de seguir avanzando en nuestros objetivos primarios que hemos tenido desde el principio, que tiene que ver con el trabajo registrado, la defensa de las condiciones de trabajo, la defensa de la dignidad médica, la defensa, decimos siempre, del modelo sindical argentino, que era un poco lo que planteaban Mario y Álvaro. Y en realidad, en su momento, en este año, se había logrado, junto con otros gremios, un reclamo que habitualmente recibíamos de nuestros afiliados, que era la derogación de la ganancia de la cuarta categoría, del impuesto a la ganancia de la cuarta categoría y del impuesto a las ganancias. Se había logrado que se aboliera, digamos, el impuesto a la cuarta categoría y que disminuyera el pago de impuesto a las ganancias. Desgraciadamente, después de haberlo logrado, ya fue decretado nuevamente, pero la verdad que se hizo un trabajo importante en esa línea. La verdad que en este año hubo algunos, no sé si contratiempos, pero ustedes saben que nosotros siempre intentamos mantener y generar la unidad del gremio médico. Pero pareciera, desgraciadamente, que la política, no la sana política, que tiene que ver con algunas situaciones partidarias, porque la política es lo único que puede consensuar las acciones de un Estado, sino, por decirlo de alguna manera, una egoísta política de algunas instituciones médicas que tratan de utilizar egoístamente, sí, en búsqueda de un poder para algunos partidos o para algunos lugares o algunas organizaciones, más que nada por intereses personales, sin comprender, o por lo menos se diferencia con nosotros, que nuestra tarea es la lucha por la dignidad médica, por las condiciones de trabajo del médico, por mejores salarios, en lugar de obtener poder para lograr cargos personales, legislativos o de otra índole. Nuestra independencia ante la política partidaria pareciera que ser una razón para cuestionarnos. Nosotros hoy venimos acá, después de un año más, a mostrar resultados de una gestión que no solo tiene que ver con nuestros sindicatos, sino en todas las organizaciones donde trabajamos, de buena gestión, de superávit económico, de reconocimiento por parte de las organizaciones médicas, bien intencionadas, y por todas las organizaciones o instituciones que se nos acercan, por lo que creemos que ese es nuestro rumbo y vamos a seguir en ese rumbo de trabajo y de buena gestión, a pesar de que aparentemente hay algunos resentidos por eso que nosotros hacemos.
Desgraciadamente, seguramente van a llegar momentos de alguna lucha o de algunas mentiras que se puedan llegar malintencionadamente decirlas. Entonces, me permití copiar dos definiciones de un escritor a quien me encanta muchísimo, que es Carlos Ruiz Zafón, un escritor español que falleció hace muy poco, que dice que los que utilizan para los que utilizan la mentira, que un buen mentiroso sabe que la mentira más efectiva es siempre una verdad a la que se le ha sustraído una pieza clave, es decir, que oculta cuál es realmente la verdad. Y además, como creemos que esto también genera alguna envidia, también he tomado una definición que la tengo incorporada en todos lados, hasta en mi celular. La envidia, dice, es la religión de los mediocres. Los reconforta, responde a las inquietudes que los roen por dentro y, en último término, les pudre el alma y les permite justificar su mezquindad y su conducta hasta creer que son virtudes y que las puertas del cielo solo se abrirán para infelices como ellos, que pasan por la vida sin dejar más huella que sus traperos intentos de hacer de menos a los demás y de excluir y, de ser posible, destruir a quienes por el solo hecho de existir y de ser quienes son, ponen en evidencia su pobreza de espíritu, mente y redaños. Redaños significa de objetivos, es decir, de proyectos. Bienaventurados aquellos al que ladran los cretinos, porque su alma nunca les pertenecerá. Siempre nuestra forma de pensar nuestra vida, lo hablamos muchas veces con nuestros compañeros de comisión directiva, es tratar de trascender, no pasar por el aire en nuestra vida, sino dejando una huella. Pero eso se logra a través de las cosas que creamos, no que creemos, que creamos, que hacemos, y que perduran después que no fuimos, y que se logran fundamentalmente por nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra suma de capacidades y nuestra voluntad. Hay un montón de características que se necesitan para poder trascender. Hoy acá venimos a festejar un aniversario más de nuestra vida gremial, mostrando los éxitos logrados con esfuerzo y voluntad, y a agradecernos, todos nosotros, mutuamente, el acompañarnos, el poder estar juntos en este esfuerzo, y juntos en los objetivos y en el afecto. Un grupo, un equipo como el nuestro, unidos detrás de una idea común, son mucho más importantes que aventureros de la política gremial que trabajan para desunirnos y les avisamos que no lo van a lograr. Gracias a todos nuestros colegas que nos ayudan a lograr este objetivo y que nos acompañan en el festejo del 17º aniversario de la MAP. Muchas gracias a todos.